Ah, ¿tienes su hincha? ¿Tienes su hinchada, hermano? Buenos días iglesias, ¿cómo están? Ayer tuvimos un tiempo glorioso de la fiesta de los amigos del Rey. ¿Cuánto nos gozamos por ese fruto? Dele fuertes palmas a nuestro Rey. A los que no han venido hoy en la mañana, anímenlos en la tarde, a los de su red. Hermano, no te vi en la mañana, espero que en la tarde sí te pueda ver, juntos como un solo cuerpo. Dile que está a tu costado, eres parte del cuerpo, somos casa restauradora. Dile, eres casa de Dios. Dile que está a tu costado, eres casa de Dios. El que está atrás, eres casa de Dios. Por eso nosotros vamos a seguir afirmando que somos esa casa restaurativa. ¿Cuántos somos casa restaurativa? A ver, levanten su manito. Amén. Que tiene sabiduría restaurativa. ¿Cuántos operamos en sabiduría restaurativa también? Amén. Y esa sabiduría restaurativa, compartíamos que es una sabiduría no humana, sino es una sabiduría de lo alto, que es una sabiduría que viene de la ley de Cristo, que es la ley del amor, que confluyen, ¿para qué? ¿Para qué todo esto de casa restaurativa, sabiduría restaurativa? Todo esto es para ganar a los que deben ser hallados. ¿Cuántos nosotros sabemos que hemos sido llamados para ganar? Dios ya lo ganó, pero terrenalmente vamos por aquellos que Dios ya tiene predestinados para que sean redimidos. Hallar los que deben ser hallados, ¿sí o no? Y para eso estás tú. Por eso todo mover restaurativo tiene el fin ¿de qué? De ganar. Todos nosotros hemos sido llamados. ¿Cuántos sabemos que hemos sido llamados? A ver, levanten la mano. ¿Saben para qué? A ver, yo les pregunto, ¿saben para qué? Hoy día vamos a entender a mayor precisión todo lo que implica hacer este llamado, pero no quería dejar de pasar esta parte introductoria, entendiendo que esta sabiduría de lo alto nos lleva primero a permanecer en lo restaurativo hasta que se cumpla el propósito de Dios en la tierra. ¿Cuál es la palabra clave? Hasta permanecer. ¿Permanecer en qué? ¿En la iglesia? ¿Permanecer en mi célula sentado? No, permanecer siendo restaurativo. ¿Dónde? Y acá en la tierra, cumpliendo ese propósito. ¿Cuántos tenemos a Cristo? Si tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo. Entonces, ¿quién te guía? ¿Quién te dirige a ser restaurativo? ¿Quién te da la sabiduría de lo alto? Cristo. Cristo. No estoy tomando examen, estoy afirmando principios que Dios nos ha venido trayendo. Lo maravilloso es que como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, somos seres espirituales que primero la sabiduría restaurativa se manifiesta en la iglesia. Y luego de manifestarse en la iglesia se manifiesta ¿dónde? Afuera. Pero primero ¿dónde es? Acá adentro, con mi hermano, en mi casa. Y algo que nosotros compartíamos es que cuando nosotros vamos afuera, si bien estamos expuestos a muchas cosas, nosotros al final hacemos presencia. ¿Cuántos sabemos que eres Dios conmigo? Dile que está a tu costado, eres Dios conmigo, yo soy Dios contigo. Pero podemos estar en este mundo haciendo presencia, pero sin dejar la esencia. Hacer presencia sin dejar la esencia, es decir, donde tú te encuentres, recuerda algo, ¿quién eres en Cristo? Dile que está a tu costado atrás, donde estés, recuerda quién eres en Cristo. Donde estés, con quien estés. Como una canción creo que dice. Recuerda quién eres en Cristo. Por eso en esta misma línea de edificación, el título de esta enseñanza es Confluyendo unánimes en la fe y la esperanza de nuestra vocación. Repito, confluyendo unánimes en la fe y la esperanza de nuestra vocación. Ya habíamos compartido hace un tiempo lo que era la palabra vocación y en el Señor es el servicio para el cual nosotros hemos sido llamados. Pero vamos a tomar el capítulo 4 del libro de Efesios. Ese va a ser nuestro texto base de hoy. Y para esto el título que comienza el capítulo 4 de Efesios es la unidad del Espíritu. Pero cuando vayamos a leer, pueden mostrar del capítulo 4, versículos del 1 al 6 y del 11 al 16, yo quiero que cuando lo lea, tú
pienses que es una carta dirigida para ti, que te está hablando a ti, que el apóstol Pablo está hablándote a ti. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de ¿qué cosa? De la vocación con que fuisteis llamados. Siguiente: con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué más? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuántos ya están viendo? Me está hablando a mí, te está dirigiendo a ti. Siguiente: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Siguiente, versículo 4: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5: un Señor, una fe, un bautismo. Siguiente: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Wow. ¿Cuántos ven plenitud ahí? Vayamos al versículo 11. Y él mismo constituyó ¿a quiénes? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. Para algo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuántos ven un santo a su costado? Yo veo un santo. Yo veo santos acá. Esta es la congregación de los santos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Siguiente: hasta algo. Algo tiene un fin tiene una razón y también tiene un punto de inicio y un punto de término. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos, dile que está a tu costado, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud, ¿de quién? De Cristo. Siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. ¿Qué cosa emplean con astucia? Acordemos esta palabrita: las artimañas del error. Siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiente: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Dile que está a tu costado: tú tienes una actividad propia. Tú tienes cosas que otro no tiene. Tienes dones que Dios te ha dado. ¿Qué pasa con esto? Dice: según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A mí me gusta porque cada parte del cuerpo crece, pero a la vez todo el cuerpo crece. Cuando tú creces en Cristo, todo el cuerpo también crece. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo está bien concertado, como un concierto. Como acá Gema, lindo, precioso, wow, ¿verdad? Todo bien concertado. Esta carta a los Efesios es una de las cartas que el apóstol Pablo no se concentra en corregir errores, sino más bien expresa el misterio de lo que es la iglesia. Formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo. Hacer ello mediante ¿qué? La unión del pueblo. Bueno, ahí era judíos y gentiles. Eso era un pueblo, un solo pueblo. ¿Para qué? Para equiparlos, fortalecerlos y hacer madurar a este pueblo para que se extienda, ¿qué cosa? La victoria de Cristo. Pero nosotros somos esa nación santa. Amén. Que tenemos ya todo lo revelado, que tenemos Cristo adentro. Pero habla del mismo cuerpo. Todo eso, en la carta a los Efesios, expresaba el misterio de la iglesia. Muy diferente a otras dos cartas. Cuando uno lee Corintios y cuando lee Gálatas, esas cartas son realmente correctivas, alineando
a la iglesia, a las iglesias. Uno compara y ve a un Pablo, por ejemplo, en Corintios o en Gálatas, molesto con una iglesia inmadura, infantil, que vive en un ámbito de contiendas, de pleitos, obras de la carne. Les hace recordar, bueno, estas son las obras de la carne, pero recuerda, estas son las del Espíritu. Pero esta iglesia de los Efesios sí tenía buen testimonio. Pablo empieza la carta a los Efesios en el capítulo 1. Vayamos al versículo 15 del capítulo 1 de la siguiente manera. Recordemos que esta carta a los Efesios fue escrito por Pablo estando él preso en Roma esperando un juicio. Por eso fue la carta. No era una circunstancia muy bonita la que estaba pasando terrenalmente, pero en el discernimiento escribió toda esta carta a los Efesios. Y comienza en el versículo 15, dice: por esta causa yo, ¿qué cosa? Habiendo oído, ¿de qué cosa? De vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿De qué cosa él había oído? ¿De qué cosa había oído? De dos cosas: de la fe de esta iglesia y en cualquier persona, no, en la de Cristo. ¿Y qué más? Y del amor para con todos los santos, para el amor como cuerpo de Cristo. Y de cuando uno continúa leyendo, y por eso ustedes están siempre en mis oraciones. ¿Cuántos saben que un hijo entendido está en las oraciones de alguien también? Señor, gracias por el hermano que me acompaña, que ministra, que viene, que está luchando conmigo. ¿Cuántos no oramos por ellos también? Y no digo que no oramos por los que no vienen, también oramos por los que no vienen. Pero nos gozamos por aquel que es colaborador con nosotros. Y el apóstol Pablo comienza así. Pablo habla a una iglesia madura que vive en algo, en un ámbito restaurativo. A esta iglesia lo llama así, por amor, por paciencia seguramente. Por eso Pablo exhorta a las iglesias a que trabajen en su restauración, porque hay gente que no le interesa ser restaurados. Hoy día vamos a hablar justo, hoy día nuestra hermana Silvia también en el espíritu está hablando de la restauración también. José también me lo mencionó. Gente que quiere oír respuestas a sus propios deseos, a ideas que heredaron de la religión, viendo cómo pudo sacar algo a la deidad, como sacarle algo a la Virgen o al Señor de los Milagros o al San Martín de Porres, que bueno, creo que es su mes, por ahí he estado paseando. Por mi casa había un fiestón, ¿verdad? Pero gente que dice, yo estoy aquí en la iglesia hasta que Dios me dé algo. Es más, no cualquier cosa, lo que yo quiero. Pero si no me da nada, me voy a otra parte donde hablen de un Dios que sí da. Gente que viene con esa expectativa. Pero ¿por qué sucede esto? Porque creemos un evangelio donde lo importante es el Dios que me puede dar y no el Dios que me quiere restaurar. ¿Qué cosa quiere Dios? Restaurar. Si estamos en una casa restaurativa, ¿cuál es el objeto de la casa? Restaurar. Lo peor de esto, según Pablo, es que hay gente que no se restaura porque le gusta afirmarse en su error. La palabra que hemos leído menciona como que usan con astucia, ¿qué cosa? Las artimañas del error. ¿Qué significa usar con astucia las artimañas del error? ¿Saben qué es una artimaña? La artimaña se define como una acción hábil, disimulada y generalmente malintencionada para conseguir algo. Esa es una artimaña. Y si habla del error, peor todavía. A manera de ejemplo, alguna vez hemos podido escuchar, cuando hemos evangelizado, no sé si lo han escuchado ustedes, ¿no? La personita, hermano, si usted no cree en Cristo, no se convierte, ¿saben qué va a pasar? Se va a ir al infierno si muere. No sé si han escuchado eso así. Por si acaso ahí dice la palabra, hay un lago de azufre que lo va a estar esperando. El diablo está esperando por usted, ahí abajo. No, arrepiéntase antes de que muera en el infierno. Wow, entonces, ¿sabe cómo se llama? Eso se llama usar con astucia las artimañas del error. ¿Saben por qué? Porque el Señor no necesita que usted use al diablo para evangelizar. Porque el evangelio no tiene nada que ver con Satanás ni con diablo, porque el diablo es opositor. El evangelio son buenas noticias.
¿Cuántos sabemos que son buenas nuevas? A veces por desconocimiento o por ser a veces muy rajatabla, porque también hablamos de ser rajatabla, o así me enseñaron, o no hemos escuchado a veces en las calles de esa manera, que nosotros ya no condenamos, nosotros lo que queremos es ganar al hermano, con gracia. Pero eso no significa que no sea una verdad. Pero Dios también nos da sabiduría de lo alto, sabiduría restaurativa para ganar al hermano. Y a veces lo usamos así también para ir por aquel que no viene, ¿no? Hermano, usted sabe que va a perder la salvación tan grande. Y todavía mencionamos, si no viene a la iglesia. Con ese mismo espíritu. Artimañas del error. Dile, artimañas del error. Pero hoy Dios nos está hablando para eliminar esas artimañas del error. Por eso una de las evidencias de que usted escuchó el evangelio de verdad es que se despierta en ti un deseo por ser restaurado. Vuelvo a repetir, cuando tú entiendes y escuchaste el evangelio de verdad, digo de verdad porque Cristo es la verdad, es que en usted ¿qué cosa se va a despertar? Un deseo por ser restaurado. ¿Un deseo de qué? Por ser restaurado, porque estás en la casa restaurativa. Y vayamos al caso de Zaqueo. ¿Cuánto nos acordamos de Zaqueo? Vayamos a Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Yo voy a pasar rápido, pero ustedes lo leen más tranquilo, lo escudriñan para su devocional en la semana. ¡Wow! Lucas 19, versículos del 1 al 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Siguiente, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, no era cualquier cobrador de impuestos, era el mero, el jefe de la SUNAT, era uno así, jefe de los publicanos y rico. ¿Cuánto de esos tributos habrá sido para su bolsillo? Siguiente, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Siguiente, y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Wow. Siguiente, entonces él descendió a prisa y le recibió como gozoso. Wow. Ya algunos están en el espíritu cuando hablé yo en tu casa. Si ya tenemos Cristo y yo soy la casa de Dios, ya Cristo está en tu casa. Y yo no sé si ahora lo recibiste gozoso en su momento o estás gozoso recibiendo esta palabra. ¿Cuántos lo están recibiendo gozoso? Amén. Siguiente. Al ver esto todos murmuraban, nunca falta alguien que murmura, que chismea, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Wow, siguiente. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Siguiente, Jesús le dijo, hoy qué cosa ha venido, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿y a qué más? Y a salvar lo que se había perdido. Cuando el Señor llega y el Evangelio llega, ¿qué va a despertar? Un deseo genuino de ser restaurado. Aquí yo no veo a Zaqueo, Señor, yo quiero que me pongas unas tallas más, estoy muy chiquito, unos centímetros más. Los tacones, ya no hay mucho tacón acá tan alto, no. No, él no vino porque quería algo físico, ni que le diera algo. Zaqueo fue alguien que genuinamente, como ayer se compartía en la fiesta de los amigos, cambió de mentalidad, cambió de dirección, devolvió, dice, hasta cuadruplicado lo que él había defraudado. Había una ley de restitución que decía que aquel que había defraudado tenía que devolver totalmente el daño, es decir, el 100%, y se añadía la quinta parte. Si él había defraudado con 100 soles, tenía que devolver los 100 más 20 soles más. ¿Cuánto tenía que devolver? 120. Este hombre dice que devolvió 400. Pasó por la ley. Es decir, este hombre no solo cambió de mentalidad, también se convirtió, cambió de
dirección. Cristo habitó ¿en qué? En casa de Zaqueo. Cuando tú permites que Cristo entre verdaderamente en tu casa, va a haber restauración. Dile al que está a tu costado, si permites que Cristo entre, porque Él quiere y entró, va a haber restauración, va a haber orden. Pero hay gente que dice, yo quiero ser restaurado para tener una casa nueva, carro nuevo, marido nuevo, esposa nueva, no sé. Pero ese es un mal deseo para ser restaurado. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Saben por qué pasa esto, este tipo de deseos? Pues la razón es porque oyeron mal el evangelio y lo distorsionaron a sus propios deseos. ¿Y qué pasa cuando uno distorsiona sus propios deseos? Crea también sus propias expectativas. Algunos dirán, pero ¿cuál es el problema con eso, de tener este tipo de deseos? El problema, dice Pablo, que esas malas expectativas individuales destruyen la meta corporativa que tiene el evangelio, el que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿A dónde debemos llegar todos? A la unidad de la fe. Por eso Pablo dice en el versículo 11 de Efesios 4:11, que Cristo dio a la iglesia unas gracias maestras, llamadas apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No como en posición de dominio ni de honor. No, esto soy el apóstol y el pastor. No nos puso en categoría de posición, sino de servicio. Porque son gracias. No es que una sea mayor que la otra, sino que son gracias dadas por el mismo Cristo. ¿Y con qué objetivo Dios puso estas gracias? Con el único objetivo de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos santos han venido hoy? Amén, para los que han llegado tarde, ¿no? El objetivo es de perfeccionar a los santos y no solo quedarme perfecto, sino para llegar también a la unidad de la fe, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y el que todos lleguemos a la unidad de la fe es evidenciar esa misma confluencia de gracias maestras. El permitir que estas gracias maestras puedan edificar nuestra vida. A través de ellos, Dios empieza su labor restaurativa. Pero para que haga eso tienes que estar en la casa, en esa casa espiritual. ¿Cuál es el objetivo? A ver, recordemos, que estas gracias maestras nos dirijan a que todos confluyamos en la unidad de la fe. Y mientras hayan estas gracias maestras, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es porque aún no hemos llegado a la unidad de la fe. Mientras exista cada una de estas gracias, todavía seguimos siendo perfeccionados y llegando, avanzando a esa unidad de la fe. Y ese es un trabajo restaurativo. Pregunta al que está a tu costado, es un trabajo restaurativo permanente, mi hermano, no te resistas. Yo sé que hay temporadas difíciles, pero no te resistas a lo restaurativo de Dios a través de su cuerpo. Por eso pudimos haber escuchado, ¿cuántos hemos escuchado que tenemos que llegar a ser uno? Claro, hemos escuchado, yo lo he escuchado varias veces. Pero pregunto, ¿cómo llegamos a ser uno? ¿Acaso es ir a pasear todos los feriados disponibles? ¿Acaso tengo que ir al cine todos los miércoles que no hay alma, no hay célula, al cine? ¿O jugar las pichangas de fútbol los sábados y los domingos? Ahí se puede llegar a la unidad de la fe. La única manera que todos lleguemos a confluir para ser uno en la fe es que todos nos podamos humillar en pos de ese pensamiento. De que Dios tiene en su iglesia gracias maestras restaurativas. Si yo no lo veo así, el hermano que está a mi costado, lo voy a tomar en poco. Y no hablo de líderes, es una gracia maestra. No hablo de posición, hablo de tu constitución como hijo de Dios. Mira que está a tu costado, dile, qué gracia maestra que tienes. Necesito de esa gracia maestra, esos dones que tienes. Me edifican, me llevan a confluir juntos.
recordemos que Pablo, en ese capítulo 4, vayamos al versículo 1. ¿Cómo comienza? Comienza con algo. Dice, yo pues, preso en el Señor. Él ruega por algo. ¿Qué ruega? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Miren que Pablo pone el llamado del Señor por encima de todas las cosas. ¿Por qué Pablo revela que nosotros estamos en Dios? Porque Dios nos llamó, no porque nosotros lo llamamos a Él. Cuando leímos Zaqueo tuvo una intencionalidad, pero ¿quién fue el que lo llamó? ¿Quién alzó la mirada? ¿Quién le dijo, hey, Zaqueo, me es necesario que hoy esté en tu casa? ¿No fue el maestro? Fue el maestro, fue el Señor. No es porque nosotros teníamos una opción de poder escoger la religión a la cual me convenga, ¿no? Uy, yo no soy católico, no quiero ser católico porque no creo en los santos, no me gusta estar cargando a estos muñecos de yeso, que al santito, no. Ni tampoco he visto, hasta mormón me han ido a mi casa y bueno, pero no toman té, no toman Coca-Cola, no toman café, tienen un código dietético, no, y a mí sí me gusta. Tampoco he visto los Hare Krishna, pero son vegetarianos. A mí me encanta el pollo a la brasa, mi parrilla, no, tampoco me conviene. Creo que voy a ser cristiano. ¿Ustedes están aquí de esa manera? A ver, levanten su mano quienes estuvieron así. Ninguno. Porque eso no fue así. Usted está aquí porque Cristo lo llamó. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dale fuertes palmas a nuestro Rey. Por eso Dios llama y llamó a Abraham, y Abraham capturó una fe, y con esa fe le dio al Señor una nación, a pesar que en lo humano era imposible. Pero Dios le dijo, te haré una nación grande, la nación de Israel. Esta nación de Israel, con todo y todo, que tuvo leyes, reyes, ¿no? Reyes como David, reyes como Salomón, con tremenda sabiduría, profetas como Elías, Eliseo, Isaías. Pero el problema es que, ¿saben con qué se encontró Jesús en su ministerio terrenal? Se encontró con una nación llena de ignorancia y religiosidad. Tanto que no reconocieron a Cristo, tanto que no lo reconocieron a Él como el Mesías. Al contrario, lo juzgaron, lo condenaron, lo escupieron, lo maltrataron, porque ellos nunca lo reconocieron como el Salvador. Algunos podrían decir hoy, hermano, yo creo que sí lo hubiera podido reconocer. No, yo no lo hubiera escupido. Yo creo que sí hubiera tenido ese discernimiento. Pero yo creo que tampoco lo hubieras reconocido tú. ¿Saben por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Hermano, pero yo no hago malo. ¿Cuántos tenemos dones del Señor? A ver. Dice que Él nos dio ya desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo se llama aquella persona que tiene algo que no le pertenece? Ladrón, muy bien. ¿Y eso no es delinquir? ¿Éramos qué? Pecadores y ¿qué más? Delincuentes. Así estábamos. No podíamos reconocerlo a Él. Pero todos nosotros, estando muertos en delitos y pecados, fuimos llamados por Dios. De lo más vil y despreciable, escogió el Señor. Y lo glorioso, ¿saben qué es? Es que escuchamos ese llamado. No usted, sino por la fe. Porque la fe es la evidencia de que Dios también se te metió por dentro, antes de la fundación del mundo. Porque la fe es don de ¿quién? De Dios. Dile que está a tu costado, la fe es don de Dios. Y por ese don, Dios nos llamó. Dios nos llamó por lo que Él depositó dentro de nosotros. Dios nos llamó no por nuestra cara bonita, nuestras curvas, por mis músculos, no. Dios te llamó porque tienes algo de Él dentro de ti. Y quiere que lo pongas al servicio de Él. Es por eso que tú todavía, Dios te ha preservado con vida. Por eso que te levantaste hoy, te peinaste, te bañaste, comiste, desayunaste, dormiste bien. Y que está a su costado todavía continúa durmiendo, dile que ya acabó la siesta.
sino que Dios dijo, yo te he preservado porque hay algo dentro de ti que me pertenece. Y como me pertenece, y una de las cosas es la fe, tú fuiste capaz, por mí, de escuchar mi llamado. Por ese don Dios nos llamó de muerte a vida, de la oscuridad a la luz admirable, de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. ¿Cuántos lo creen? Pero también nos llamó de la vagancia, ¿a qué? A la obra del ministerio. ¿Por qué dice la palabra? Para perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Dile a tu hermano, tú estás aquí porque Dios te llamó para la obra del ministerio, para servir. Por eso debemos saber para qué Él nos llamó, para suplir una esperanza, suplir su esperanza, suplir su expectativa. Si yo tengo algo que te he dado, yo tengo la esperanza de que ese algo que te he dado tenga un resultado. Los que son papás y invierten en sus hijos para el estudio, para la universidad, para una carrera técnica, ¿qué espera? De repente que no le devuelva la plata, no, que sea mejor que él, que se valga por sí solo, que avance, que crezca también en todas esas áreas, que no cometa los mismos errores que uno cometió, ni perder las oportunidades que uno perdió, ¿o no? O espera, oye, no, yo gasté 20,000 soles, cuando trabaje me lo devuelves. No, porque hay papás así. Por eso dice Efesios 4, versículo 4. Espero que los hijos que no han venido en la tarde, los jóvenes vengan en la tarde. Dice, como fuisteis llamados, ¿qué más? En una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí habla de, fuimos llamados en una misma esperanza. Y lo voy a ilustrar de esta manera. ¿Cuántos han ido a un restaurante? ¿Verdad? ¿Qué tiene el restaurante? El restaurante tiene un dueño y tiene un mesero, ¿cierto? El dueño del restaurante, imagínense que lo llamara a usted para que trabaje como mesero. ¿Qué va a hacer usted? Se dirige, entra un comensal y ¿qué le da? La carta, ¿verdad? Mire, ¿qué deseas? Sirvas, acá está toda la carta, tenemos bebidas, no sé, etcétera. Y el cliente de un momento a otro, ya está bien, gracias, pero por favor, ¿me puede ilustrar los zapatos? ¿Usted qué diría? Un ratito. Le vuelvo a preguntar, ¿qué desea, por favor? Sí, yo voy a pedir, pero primero láveme el carro. ¿Cómo estaría usted? Está como que medio loco, ¿verdad? Pero, ¿qué puede decir esto? ¿Cuál va a ser la respuesta del mesero? No. Y de repente hasta el mismo cliente se puede molestar con usted, pero el cliente siempre tiene la razón, deberían servirme. No, acá yo soy el que voy a poner la plata, entonces me voy a otro lado y se van a morir de hambre, no te voy a dar propina, te pensaba dar una buena propinaza, pero ya no, ya fuiste. El dueño va a perder. Van a ver en Facebook cuántas malas noticias les voy a decir. Wow, artimañas del error. Pero ¿cuál es aquí el punto? El punto es que, ¿cuántos sabemos que el mesero está para servir al cliente? ¿Está para servir o no? Sí. ¿Pero tiene que lavarle el carro? No. ¿Por qué? Porque si bien el mesero está para servir al cliente, primero está para cumplir la expectativa de aquel que lo llamó. ¿Para qué quieren que lo llamó el dueño? ¿Para lavar carro o para servir en la mesa? ¿Es fácil de entender o no? Llévenlo a la iglesia. Muchos creen que el pastor, el asesor, el líder está para cumplir todos mis deseos. Que me atienda las veces que yo quiera. Y uno recibiendo palabra, porque Dios también a través de la palabra ministra, nos da consejo. Depende de ti si tú la tomas. ¿Cuántas veces Dios me habló aquí en un culto o en una célula y ya tuve la respuesta y me ahorré una consejería? A mí me pasó, no sé si ustedes, por el corazón que uno viene a recibir respuesta del Señor. Algunos dicen, si no me cumplen mis deseos me voy a otra iglesia.
donde ahí de repente sí me pueden escuchar, voy a ir a pared de sufrir. No saben lo mucho que sufro. Uno donde hablen de solo el amor. Acá es muy duro. No hablan mucho del amor. En verdad. Quieren que estemos flotando. Y no está mal, hablamos. Pero también exhortamos, ministramos. ¿O no dice la palabra así? Que el Espíritu Santo nos enseña, redarguye, corrige, guía, todo. Si no, pregúntenle al Señor, dejen que los niños vengan a mí. Pero otro día, cuando había fuera de su iglesia, ¿no? Víboras, salgan de aquí, dejen de vender cosas en el templo. ¿O no reaccionó así el Señor? Pedrito, apártate de mí, Satanás, que solamente ves las cosas terrenales. Pero te amo. Estás conmigo, ora, vamos a orar. Te llevo ahí junto al Getsemaní. Vas a ver cosas que otros no han visto. Pero lo corrigió. ¿O no? Ese es el cuerpo de Cristo. Uy, lo que predicó el pastor no me gustó. Me voy al lugar donde yo sí quiero escuchar. Uy, como que Gema no me gusta. No, es demasiado moderno. O no, le falta fogosidad. A mí me gustaría todo el tiempo sea así música bailable. También. Para avivar a los hermanos necesitamos una música, wow, reggaetón cristiano y mejor todavía y los jóvenes. Tus propios deseos. ¿Cómo se llama eso? Artimañas del error. Uy, eso que me dijo el asesor, el líder, no me gusta. Wow, pastor, ¿me puede cambiar de célula? ¿Me puede cambiar de red? Mejor cambie el asesor. Si no, me voy con mi plata. Mire que yo diezmo. La iglesia se va a caer si me voy. Ya no va a recibir la cuota la red, por si acaso. Habló Jehová, como dice el apóstol Félix. Yo sé que el Señor nada queda oculto. Pero, hermanos, es cierto que Dios nos puso a servir. Pero no como a mí me gusta, sino como aquel que me llamó. Si tú entiendes que Dios te ha puesto personas para servir conforme a la voluntad de Él, no la mía ni la tuya, yo sé que va a haber un proceso genuino restaurativo en tu vida, en tu célula, en tu red. Porque antes de estar yo sujeto a usted, estoy sujeto al que me llamó. Si Dios me dice, corrige, exhorta en amor, Señor, gracias, menguaré, pero es para ganar a Cristo, a ganar al hermano. Así no le guste. Ni tampoco me voy a quedar con el intentar, prefiero hacerlo. Así se moleste un rato el hermano, pero cuando uno dice la verdad de manera restaurativa, yo sé que ha ganado el hermano si regresa. Por eso Pablo dice, anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Usted puede estar seguro que Dios lo llamó, pero debe saber para qué lo llamó. A veces nosotros recibimos una llamada de alguien especial. Por ejemplo, imagínense que el presidente del país lo llame y usted al toque dice, wow, veo mi cuadra sin luz, me falta el agua, me falta internet. Y antes que le diga para qué lo llamó, empieza a decirle todas sus necesidades. Acá en esta cuadra le falta esto, no llega el agua, no llega la luz, no llega... Pero nunca escuchaste lo que él quería decirte. A veces nosotros también hablamos así. El Señor nos llama, llegamos aquí a Cristo y dice, Señor, ayúdame, ya estamos cerca de Navidad, no tengo ni papanetón, ni papago, dame un trabajo, no tengo ni ropa nueva, yo quiero vestirme de amarillo para diciembre, no tengo ni para el árbol. Y el Señor dice, espérate, escucha la razón por la cual yo te llamé. Tranquilo, relax. Porque hay gente que puede pasar muchos años frustrados acá en la congregación diciendo, pero el Señor no me oye. Pero yo te quiero decir, el Señor primero quiere que oigas para qué te llamó. Algunos dirán, el Señor no me ha llamado. Pero ¿cuántas veces Dios te ha llamado a través de la palabra? A través de tu célula que recibes. A través de una impartición, de una consejería. Dios habla. ¿Cuántos sabemos que Dios habla a través de ahí? Entonces, ¿a qué me ha llamado el Señor? A que ande como es digno de su vocación. Dile a tu hermano, Dios sí te ha llamado, dile, sí te ha llamado Dios. Pero no te hagas el loco oyendo otras cosas. Oye lo que Él quiere decirte. No te hagas el loco, dile, no. Por eso Pablo apunta a algo muy intencional, a la unidad de la fe.
Dice que la unidad de la fe no se puede llegar si primero no andamos como es digno de nuestra vocación. Y quien camina en esa vocación lo hace, ¿por qué? Porque vio una esperanza de esa vocación. Dice, fuimos llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Dijo Jesús algo, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Yo hago la pregunta, ahí hay una esperanza y hay alguien que suple esa esperanza, ¿no? Si usted vive en el campo, hagamos este ejemplo, y usted es un labrador y siembra una vid, ¿quién tiene la esperanza? ¿La vid o usted que es el labrador? ¿Quién tiene la esperanza? Usted, que es el labrador, ¿verdad? Que ha sembrado una vid. ¿Qué espera usted como labrador? Que haya fruto de esa vid. Jesús dijo, yo soy la vid, mi Padre es el labrador y ustedes son los pámpanos que si permanecen en mí darán mucho fruto. ¿Dónde está la esperanza? La esperanza está en el labrador. Es decir, usted fue puesto en la vid para proveer una esperanza. Usted es un sustentador de una esperanza de Dios. La esperanza del Padre está puesta en ti para que lleves mucho fruto. Esa es la expectativa que Dios tiene. Dios tiene la esperanza y tú le provees esa esperanza a Dios. Por eso, esto que Dios nos ha dado por gracia es una vocación celestial. ¿Cuánto entendemos que es una vocación celestial? Por eso el Padre espera algo de ti. Todos llegamos al Evangelio de una manera diferente. Hay quienes dicen, yo conocí el Evangelio porque mi mamá me trajo de niño a la iglesia. Otros dicen, yo conocí del Evangelio porque Dios me sanó de un cáncer. Yo conocí del Evangelio porque mi familia estaba destruida y Dios la restauró. Otros, Señor, yo estaba quebrado, ya en la ruina, aguanté hambre, pero conocí el Evangelio y Dios me prosperó. Cada uno llegó al Evangelio por una demanda. Y está bien, pero eso no es lo restaurativo del Evangelio. Porque lo restaurativo del Evangelio es que yo conozca y camine en la esperanza de la vocación para la cual Él me llamó. ¿Cuál es lo restaurativo del Evangelio? Que yo camine y conozca en la esperanza de la vocación para la cual Cristo me llamó. Dios puede hacer un milagro en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero eso no es lo restaurativo de tu vida. No es lo restaurativo del Evangelio. Porque el Padre quiere es restaurar tu vocación, por eso te llamó. ¿Qué cosa quiere restaurar el Señor? Tu vocación, para lo cual te ha llamado. Cuando usted entiende el para qué fui llamado al Evangelio, se va a despertar en ti la vida del Espíritu, que va a hacer que te levantes todos los días con la esperanza de correr una milla más, de correr esta gloriosa vocación a la cual fuiste llamado. Señor, hoy día pongo una personita más para compartirle. Señor, dame gracia para que este hermano, este consejo que le voy a dar al hermanito de la célula, sea lo que tú quieras, no lo que yo quiera ni lo que me parece. Porque el problema es que nuestra carne, el alma que todavía le falta sujetarse, no tiene esperanza de correr esta misma vocación. A la carne le cuesta levantarse temprano, le cuesta separar tiempo, le cuesta dar prioridades a su edificación. A la carne le encanta lo contrario a la vocación. Le encanta el pecado, le encanta que le digan sí puedes pecar y vienes y después te arrepientes, tergiversando el Evangelio. Un Evangelio sin restauración y sin vocación. Y menos les va a gustar la unidad de la fe. Prefiero estar solo. No necesito venir a hacerlo porque Dios está en todas partes y Dios está acá en mi casa, así no vaya a la iglesia, al culto, a la célula. No es necesario. No sé si han escuchado ahí algunos. Pero Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué pasa si no llegamos a la unidad de la fe? En el versículo 14 de Efesios 4, ahí está la respuesta. Seremos niños fluctuantes, llevados, ¿por qué? Por cualquier viento de doctrina. No necesito ir a la célula, yo puedo leer la Biblia, hermano, en mi casa y tranquilo.
y voy a entender como yo quiero. Sí. Pero esa es una artimaña del error. Un niño fluctuante. Fluctuar es dejarse llevar por un lado a otro. Y esta fluctuación impide que caminemos firmes en la unidad de la fe. Y esta unidad tiene 7 componentes. Cuando vemos el versículo 4 al 6, habla de un cuerpo, un espíritu, ¿qué más? Una esperanza, siguiente, un Señor, una fe, ¿qué más? Un bautismo, siguiente, un Dios y Padre de todos. Puede ser que todos los que estemos aquí queramos llegar a la unidad de la fe. Realmente, ¿cuántos quieren llegar a esa unidad de la fe? Amén. El problema es que cada uno tiene sus propios componentes. Decimos, yo creo que Dios nos llevará a la unidad si hacemos esto, hacemos aquello, hacemos una apoyada, hacemos un compartir, hacemos una pichanguita bailable, etcétera. Buscando cosas humanas para llegar a una unidad que no es la unidad de la fe. Y no digo que esté mala, estoy hablando del propósito de llegar a lo que quiere Cristo, a la unidad de la fe. Porque todos pueden estar muy bien en la apoyada, comer rico, ir a la pichanga y nunca aparecer el día siguiente a la célula, al culto, porque se acabó lo que no le gustaba. Ay, no, ir a la iglesia, qué aburrido. Por eso, no se llega a la unidad de la fe si cada uno tiene una esperanza en Dios diferente. Los solteros, por ejemplo, tienen una esperanza de un idóneo, de una idónea. Señor, dame mujer, ¿verdad? Dame un varón, un idóneo. Esa es la esperanza del soltero. Pero es diferente a la del casado, porque el casado ya tiene la esperanza. No creo que diga que quiero cambiar de esposo o de esposa. Tú lo elegiste. Más bien edifica tu casa. Edifica primero tu vida espiritual. Afírmate. ¿Por qué? Porque no está mala que el joven tenga esa esperanza. Lo que dice la palabra es que en lo terrenal nosotros podemos tener muchas expectativas, pero en lo celestial todos debemos llegar a la misma esperanza, tener la misma esperanza. Por eso me junto, no viene Pancracio, Juanita y Panchita se unen para ir, la misma esperanza de que el hermano esté aquí, congregado. Por eso nos unimos. Si hubiera una persona enferma, ¿cuál sería su esperanza? Que Dios lo va a sanar, claro. Y no está mal que Dios lo quiera sanar. Y es importante definitivamente creer que Dios me puede sanar, pero eso es lo primero, ¿sí o no? Pero el Evangelio despierta en nosotros otra fe que nos lleva a una vida de restauración, más allá de este tipo de expectativas, a la vocación, al llamado, a la unidad. Y esa fe de la unidad es la que debemos llegar. ¿Por qué? Porque recordemos el caso de una mujer del flujo de sangre. Vayamos a Marcos, capítulo 5, versículos del 25 al 34. Esta mujer ya estaba desahuciada, dice la palabra, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, siguiente, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Siguiente, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Siguiente, porque decía, ¿qué decía? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Siguiente, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Siguiente, versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Versículo 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Siguiente, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Siguiente, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Cuando la mujer del flujo de sangre, ¿qué pasó? Se acercó a Jesús, dijo para sus adentros, o no leímos, para ella dijo, si tocara el borde de su manto,
sería sana. Está una canción creo que hay ahí. ¿Quién le dijo que tocara el borde de su manto? ¿Le dijo un ángel? ¿Apareció alguien? No, tienes que tocar el manto y vas a ser sana. Oye, no, el maestro lo hizo así con la otra señora. Ve, tócale el manto. ¿Así fue? Dijo entre sus adentros. Ella en ese momento inventó una fe que fue valiosa. Pero cuando uno dice, ¿por qué dice fue salva? Esta mujer tenía 12 años de una hemorragia interna que la había azotado. Y para ella la única salvación era ser sana. ¿Por qué? Porque sufrir un flujo de sangre era tener una anemia aguda, ¿verdad? A las mujeres que tienen su periodo, esas semanas deben ser terribles, no solo en el carácter, sino también en el tema de estar allí con cierta incomodidad. ¿Cierto o no es cierto? No podía tener hijos. Era una mujer que para ese momento era una mujer maldita. Si de por sí no podía tener hijos, imagínense 12 años con un flujo de sangre constante. Era una mujer maldita todo el tiempo. ¿Por qué? La ley la consideraba inmunda. Porque cuando las mujeres tenían su periodo, dice la ley que era inmunda, las apartaban. Dice el Levítico, 7 días tenían que estar apartados. Es más, si alguien se acercaba, le tocaba algo, hacía algo, también era inmundo y tenía que ser purificado. Así de tremendo era la ley. Imagínense una mujer del flujo de sangre. Si la descubrían, probablemente la mataban. Entonces, ¿cuál era su salvación de ella? Ser sana. No había otra forma. Ella, ¿qué hizo? En su propia fe. Se metió en medio de la multitud, arriesgó su vida, todo el mundo la conocía, pero cuando le tocó el borde, el Señor le dijo, bueno, grande es tu fe, ¿verdad? Jesús celebra la fe de ella, le dice, tú eres la autora de esa fe y tu fe te ha salvado. Pero ¿de qué salvación está hablando Jesús? Si Él todavía no había ido a la cruz, por tanto la salvación no era accesible a nadie. Él habla de una salvación que ella buscaba recibir. Dice, tuviste una fe y buscaste una salvación. Tu fe te salvó de aquello que te condenaba. Si uno empieza a buscar las escrituras, esta mujer sana ya no aparece más. ¿Usted cree que todo lo que Dios tenía para ella simplemente era que sea sana y vaya a hacer su vida normal? Yo creo que no. Si yo me conformo con recibir de Dios la salvación que yo quiero recibir, nunca voy a ver cuál era la verdadera salvación que Dios quiere ofrecerme, que es la restauración. ¿Cuántos comparan con Zaqueo? ¿Y cuántos comparamos con ella? Recibió ella lo que buscaba. Nosotros podemos estar aquí buscando algo también del Señor. Señor, sáname, restaura mi matrimonio. Señor, estoy aquí para que tú cambies a mi hijo, porque no lo veo aquí. Para que traigas a mi marido, a mi esposa. Válido, pero no es lo que Dios quiere. Quiere primero que tú te restaures. Esa es la verdadera restauración. Porque Jesús era un hombre, el terrenal, que producía todo tipo de soluciones. Si un discípulo de Jesús tenía hambre, Jesús lo solucionaba. Tráeme 5 panes y 2 peces. Y lo vamos a multiplicar. Si hubiera pasado una tormenta perfecta, tranquilo, Jesús lo soluciona todo. Voy a tu barca y reprendo el viento. Chao tormenta. Si hubiera tenido que pagar impuestos a la SUNAT, voy donde Jesús, tengo que pagar impuestos. Tranquilo, echa ahí está un pececito y una moneda, vas a encontrar, paga el impuesto. Y el mío también. Señor, mi suegra se ha enfermado, tranquilo. Jesús lo puede hacer todo. Voy a sanar a la suegra. Y sanó a la suegra de Pedro. Porque Jesús era alguien que estaba siendo visto como alguien que solucionaba cosas.
Por eso los discípulos nunca quisieron, en su momento, en la inmadurez, que fuera a morir en la cruz. Por eso Pedrito, cuando le dijo: Señor, que no te acontezca esto, vas a pasar el dolor. No, Señor, que no te pase esto. Sanaste a mi suegra, y eso ya es bastante. Gracias, Señor. Me diste de comer. Me sanaste de una gripa, seguro. Gracias también, Señor. No te vayas, no mueras, sino ¿con quién nos quedamos aquí? ¿Cómo voy a pagar el impuesto? ¿Cómo voy a sanar? ¿Qué se quedó mirando? Lo terrenal. Porque Jesús te solucionaba todo tipo de problemas. ¿Quién no quisiera tener un personaje así? Es más, hasta Pedro un día se inventó el surf, pero sin tabla. Caminó sobre el mar. Pero casi se muere. Porque le faltó, ¿qué cosa? Fe. Estaba cerca, y ahí el pastor lo predicó: estás tan cerquita. Dice: yo podía asir mi mano. O sea, el asir mi mano era aquí. ¿Cuánto será esto? ¿50 centímetros? Con Jesús cualquiera se animaba a hacer lo que fuera porque me va a salvar. Cualquiera. Porque Jesús te solucionaba todos tus problemas. Pero ninguno de los discípulos quería que fuera a la cruz. No lo entendieron hasta que la cruz restauró en nosotros una semilla de fe que no conocíamos. Que no era la que solucionaba mis problemas, era la que me restauraba para llevarme a la vida eterna. Por eso mucha gente puede venir y traer a la persona, tiene más problemas que el libro de matemáticas. Señor, ahí está, hermanito, se lo traigo. Pastor, aquí está el hermanito, y me voy. ¿Y tú? Pero tú eres el que lo has traído, tú eres también casa restauradora. ¿O no tienes la sabiduría de lo alto también? Por eso entiendo las carpetas mentoras con más claridad ahora. Dice que mucha gente puede haber venido en base a una solución y no a una restauración. Que me solucione el problema, pero no quiero ser restaurado. Busco el milagro. Y el día que Dios me hace el milagro, me voy. ¿Cuántos tuvieron? De repente pasaron por el COVID. A ver. Y para recordar que la vacuna del COVID lo sanó, todo el tiempo para acá con su sticker: fui vacunado con el COVID. La vacuna me salvó. A ver, ¿cuántos están así? O llevan su baloncito así en vez de un crucifijo, su baloncito así de oxígeno acá. Para recordar que el balón lo sanó. A ver, ninguno. ¿Por qué? Porque el alma usa y desecha cuando ya está solucionado el problema. Te solucionó el matrimonio, chao, ya no te aparece. Empecé a estudiar, listo, y me voy, desaparezco. Conseguí el trabajo del siglo, el negocio del año, y bueno, realmente se quedó en el año, porque al día siguiente regresas con la misma. Peor y arrepentido. ¿Eso qué es? El alma. Dios habló a un hombre sabio, Salomón, el hombre más sabio en la tierra, humanamente. Le dio todas las riquezas. Por cuanto me pediste sabiduría, también te voy a dar riquezas. Todas las naciones querían ir a negociar con este hombre. Salomón no tuvo que pelear nada, eso lo hizo David. Pero ¿saben qué fue su final? Su final fue que se entregó a los ídolos. Tantas mujeres tuvo y tantos ídolos también a los que se inclinó él. ¡Wow! Por el alma. Por eso Dios lo que quiere es que este evangelio al final tiene el objetivo de que todos lleguemos a la unidad de la fe. Por eso lo que busca restaurar el evangelio no es que me pasen cosas asombrosas, sino que restaure realmente mi vida. ¿Verdad? Señor, tengo la oreja muy grande, achícamela, por favor. Muchos me han jalado desde chiquito en la oreja. No, por eso vimos a Zaqueo restaurado, genuinamente. Eso pasó hace 2000 años. Tú tienes al Cristo de la gracia dentro, Él ya te perdonó. Mayor cosa, Él no tenía ni el Espíritu Santo, tú sí lo tienes. Es más, tú eres restaurativo. Finalmente, dice que Jesús vino y dio un anuncio tremendo. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué creen que hubieran hecho la gente cuando escuchen eso? ¿Qué hubieran hecho ustedes?
He venido para que vengan, para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué hubieran hecho? Gracias, Señor, llegaste. Déjame confluir contigo, necesito esa vida abundante. Pero no fue así. Dice que la gente escuchó el anuncio y dijo, ¿vida abundante? No, gracias. Yo ya tengo la mía. ¿Dice ser el Cristo? No parece, no tiene cara de Cristo. El Señor dijo, si el Hijo de Dios os libertare, serían verdaderamente libres. ¿Pero qué decía la gente? ¿Libre? No, gracias, estoy bien, no necesito de ti. Y es más, eran mentirosos porque estaban bajo la opresión de Roma, no eran libres. El hombre responde de esta forma a la notificación del Señor. ¿Saben por qué? Porque estaban muertos. Y a nosotros nos pasó lo mismo ante el anuncio del Evangelio, porque también estábamos muertos. Pero yo te pregunto, ¿por qué aún estando muertos creímos si los muertos no creen? La respuesta está en Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 3. Dice la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Siguiente: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. A mí me gusta ese versículo 2 porque dice, subirá cual renuevo. ¿La tierra seca puede dar raíz? Pero ahí que dice, raíz de tierra seca, un renuevo. Dice la Escritura que subirá cual renuevo. Eso es algo que nos pasó a nosotros. Subió un renuevo de la fe del Hijo de Dios que empezó a restaurar mi vida. ¿Cuántos lo creen? Subirá cual renuevo como raíz de tierra seca. Eso éramos nosotros, un alma seca, un corazón duro. Y de la nada el Señor hizo subir cual renuevo. Ese corazón que puede haber estado endurecido con raíz de amargura, encadenado como la piedra también, por el poder de la gracia, empezó a reverdecer por la semilla de la fe. ¿Cuántos lo creen? Empezó a crecer de lo que parecía imposible, de algo seco, de tierra seca, por la semilla de la fe, empezó a caer en buena tierra. Mira el que está a tu costado, eres buena tierra. Te veo reverdecer. Si estás en Cristo, reverdeces todo el tiempo. Si estás en Cristo, ya no eres seco. La gracia se manifiesta en ti. Lo que está en ti hermosea el rostro también. Te veo paz a pesar de los problemas y dificultades que puedas pasar. Te veo con templanza, porque esa semilla de la fe es la que te va a llevar a conocer a aquel que te llamó. No con tu expectativa, sino con la expectativa de Él. También dice en ese versículo que no hay parecer en Él ni hermosura, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? No está hablando del Jesús que el que multiplica los panes y los peces para dar a comer 5,000. ¡Wow! ¿Cuántos sabemos que dar de comer a 5,000 en un milagro es atractivo? Yo quisiera estar ahí. Yo quiero ver. Me llama los ojos, me pica los pies para ir a ver ese milagro. Pero el profeta anuncia al Cristo crucificado y dice que no lo deseamos porque no vemos nada atractivo en Él. Amados, artimañas del error también es predicar a Cristo haciéndolo más atractivo a la gente, para que la gente se convenza por nuestros argumentos humanos. Ven y el Señor va a restaurar tu matrimonio. Ven y el Señor te va a dar trabajo, y si no te da el trabajo, ¿va a dejar de ser menos Dios, menos Señor? Y si no te sana al tiempo que tú quieres, ¿vas a dejar botado la obra del Señor? Si falleció ese ser querido, ¿vas a dejar lo que Dios ya te dijo, el llamado? ¿O eres restaurativo y eres
de paz para aquellos que todavía sí están en el dolor. Porque si tienes a Cristo, Él mismo dice: yo cambiaré tu tristeza en gozo. ¿No dice así? Pero es en mi palabra, es caminando, es sirviéndome, es ahí. Aplaude al Señor. Porque yo no te quiero ver estancado. De repente este mensaje no será atractivo para los hombres, pero un hijo de Dios yo sé que sí lo está redarguyendo. No podemos presentar a Cristo con algo atractivo para el hombre. Es como que aquel que quiera vender ciertos productos y para convencerlo dice: mira, hasta te pone guapo, vas a ser más elocuente, lleva mi curso y créeme, vas a convencer a todos. Mira, llévate este libro, llévate el curso de liderazgo, vas a ser el líder que necesitas. Que necesita no sé quién, pero Cristo constituyó ministros competentes con otro tipo de mentalidad. No como posición, porque el quiere ser mayor tiene que ser al servicio de todos. ¿O no dice así el Señor? Por eso, lo que usted necesita al Señor no es como ver los problemas desaparecerán de tu vida. El Evangelio viene para llevarte a la verdad. Y la verdad es que estábamos muertos en delitos y pecados, pero nos dio vida juntamente con Cristo, una vida eterna. ¿Qué dice el versículo 3 de Isaías 53? Despreciado, ¿y qué más? Desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. El profeta dice que quien crea en este anuncio subirá como ese renuevo. No le vimos con atractivo, como que escondimos de él su rostro. Uy, qué feo. Ay, no, mejor no, que se dé la vuelta. No sé si han visto a alguien que no tan agradable, no, como el loco de la calle, no, como que se asustan. Dice que así, que no era atractivo y nos escondimos de él. Pero habrá alguien que será traído y responderá a la palabra. De repente hoy yo no soy atractivo y no quiero que sea atractivo, pero la palabra es la que te va a traer a él. Es la palabra que te va a convencer, el Espíritu Santo el que habla a través de la palabra. Y no porque usted tenga un poder de convencimiento tremendo, sino por un renuevo que sube, una semilla de fe que sube de un corazón seco para ser restaurado. Mientras creas que la gente se convierta porque usted es una persona muy elocuente de palabras que convence, lamentablemente le digo, nunca verá la semilla de la fe subiendo de ese corazón seco, porque está usando artimañas del error. Entonces esta persona nunca verá la restauración del Señor. Hermano, pero usted me dijo que llegando a la iglesia, yendo a la célula, Dios me iba a dar trabajo, me iba a sanar, y todavía sigo cojeando y sin empleo, y para variar me pide cuota y me pide diezmo, porque no he entendido para lo cual fue restaurado. Como dice, ¿cómo inicia? Despreciado y desechado. Son dos palabras diferentes. Despreciado tiene que ver con precio, no dar precio o valor a algo o a alguien. Es gente que escucha hablar del Señor, pero no le ve el aprecio y por eso lo desprecia. Lo pone por poco, pone por poco el consejo, pone por poco la palabra, pone por poco lo que Dios está haciendo hoy de manera restaurativa. Pero desechado, ¿saben qué significa? Que lo usan y lo desechan, cosa que se descarta después de haber sido escogido lo mejor y lo más útil. Wow. De repente alguno dirá: Señor, yo me sentí así también usado por mucha gente. Me usaron, Señor, en el trabajo, en una relación pasada, y todavía estoy ahí. Me sentí despreciado. Por eso Dios dice hoy: yo te quiero restaurar, pero no es con tu expectativa, es con la palabra que yo vengo a traer hoy. Desechado es le saqué el provecho que yo necesitaba, ahora lo boto. Por eso muchos quieren usar a Dios, pero no quieren conocer a Dios, ni ser restaurados por el Señor.
Gente que mientras estuvieron muy mal, venían al culto. No sé si hubo por ahí algunos, ustedes conocían. Estaban muy mal, venían al culto, venían a la célula, servían, adoraban. Pero una vez Dios les arregló su situación económica, no volvieron, no aparecieron. Como si hubieran hecho un trueque. Señor, yo vengo al culto y tú me das lo que quiero. Como ya me diste lo que quiero, estamos empates, me voy. ¿Cómo se llama eso? Artimaña del error. Lo usaron, desecharon. Hay gente que puede mostrar el mensaje del evangelio atractivo para la carne, pero cuando la usa la persona y la alcanza lo que quiere del Señor, puede usar incluso hasta los hermanos, a la red, y desecha. Después decimos: Señor, ¿por qué yo invertí tanto tiempo en esta persona? Puede ser porque si adulteramos el evangelio para presentarlo atractivo a la carne, ese es el resultado. Porque debemos presentar el evangelio sin mezcla. Dice que la sabiduría de lo alto primeramente es pura, sin mezcla, sin meterle mis ideas, sin meterle el pensamiento. ¿Cuántos quieren ver el renuevo germinar en el corazón duro de una persona restaurada? A ver, ¿cuántos quieren ver? Y el que está a tu costado: no mezcles la verdad, así le duela. No adulteres la verdad, háblale con la verdad. Y te aseguro que verás el renuevo subir a Cristo, a la fe del Hijo que me amó primero. Por eso al diablo, ¿cuántos sabemos que el diablo es opositor? Contrario a la voluntad de Dios. A él le encanta que mezclemos la semilla para que no dé el fruto correcto. Por eso Jesús dijo: un sembrador salió a sembrar, pero en la noche vino el enemigo, dice, y puso otra semilla entre el trigo y se fue. Era el trigo y la cizaña. Dice que la cizaña se parece al trigo cuando son recién chiquitos, pero se empieza a notar cuando va creciendo, primero como hierba y después como el fruto. Yo quiero que te pongas de pie, amada iglesia, y puedas identificar en tu corazón qué cosa es cizaña en mi vida, qué cosa es lo que mi expectativa vengo yo aquí a recibir a la iglesia, a la célula. Sentirme bien y decir: ya cumplí con el Señor el domingo y todos los otros días de la semana ya estoy tranquilo porque ya no me están timbrando, ya no me están escribiendo, ya no me dicen: ¿por qué no vienes? No estoy en la lista. ¿Por eso vienes? ¿Para que ya no te molesten más? Ese no es el fruto que Dios espera, esa no es la expectativa. Lo que Dios espera es que des mucho fruto, un fruto restaurativo a otros, comenzando de tu propia vida. Identifica la cizaña que hay dentro de lo que Dios también está poniendo hoy. ¿Eres tú restaurativo? ¿Quieres un fruto correcto en la vida de las personas también? No alteres la semilla, mi hermano, porque el problema no eres tú. Al final es Dios con la persona. Tú encárgate de decir la palabra de verdad. El Padre se entiende muy bien con el Hijo, porque al final el Señor obra restaurativamente todo el tiempo. No alteres la semilla y verás el fruto que Dios quiere, conforme a la vocación a la cual fuimos llamados. Yo quiero que cierres tus ojos en este tiempo y en primer lugar le digas: Señor, te doy gracias porque tú eres al final el que llena todo mi ser. Eres la plenitud en mi vida. Señor, no hay vacío en mi ser. Tú eres el que de manera restaurativa todo el tiempo me paras hablando, que me guardas para la unidad con mis hermanos. Señor, yo quiero ser aquel de buen testimonio. Yo no quiero inventarme fe. Señor, si he venido con expectativas propias, humanas, Señor, yo quiero que alinee mi expectativa. Yo quiero que el deseo que tenga no sea algo terrenal, sea la expectativa que tú tienes conmigo, para lo cual he sido llamado. Te doy gracias por esos ministros que no se cansan, Señor. Gracias por
mis hermanos que están ahí pendientes de mí. Y de manera restaurativa también voy por aquellos que no están, aquellos que están inconstantes, aquellos que están fluctuantes, como aquellos niños que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier situación terrenal. Señor, hoy tú me estás alineando en mi alma, quebrantando mi alma, restaurando áreas, sanando mi ser, porque ahí es donde yo quiero estar, en tu plenitud. Ahí quiero estar todo el tiempo disfrutando de ti, confluyendo junto con el mismo cuerpo, unánimes, en esa misma esperanza, porque yo tengo la expectativa de darte ese fruto que tú quieres, Señor, porque tú en mí tienes la expectativa de dar mucho fruto, de un fruto eterno, un fruto que sea agradable primero a ti y luego al cuerpo. Pero es estar en tu presencia, es estando primero en ti, oyendo lo que tú quieres hablarme, saber para qué fui llamado. Quiero ser uno contigo, quiero ser uno con mi familia, quiero ser uno con mis hermanos. Ora en este tiempo al Señor, dale gracias al Señor, porque ha sido revelado el misterio. Vivo en un ámbito restaurativo. Gracias por esta casa Macedonia. En ti lo tengo todo, Señor. Me has puesto casa, me has dado propósito, me has dado familia, hijos, generaciones, por quien ver, por quien disfrutar, por quien conocer demás. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, Señor. lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Tengo a ti, Señor, tengo todo. Si te tengo a ti, tengo el discernimiento. Si te tengo a ti, tengo la sabiduría de lo alto. Si te tengo a ti, soy casa restaurativa. Si te tengo a ti, tengo el entendimiento para confluir con el cuerpo. Si te tengo a ti, tengo la paz en la tormenta, en la dificultad. Si te tengo a ti, tengo mejor que cualquier cosa terrenal que pueda yo esperar. Si te tengo a ti, tengo el conocimiento de tu voluntad. Si te tengo a ti, tengo el diseño para levantar mi vida, para levantar mi casa, mi matrimonio, mis hijos. Señor, oro por mi familia. Pongo en este tiempo a mi esposo, a mi esposa, a mi familia, porque soy restaurativo. Si no he orado por ellos, aprovecho este tiempo. Señor, oro por lo que tú me das, primero en la vida espiritual. Gracias también incluso por la añadidura. Gracias por la corrección. Gracias por la libertad que traes tú a mi vida. Gracias porque eres tú también el que traes el entendimiento
Si hay personas acá que oran también por sanidad, será conforme a lo que Dios tiene y la recibirás, pero por causa del propósito. Dios dice: recibe esa paz que estás buscando, porque la añadidura también yo la tengo, pero primeramente mira mi justicia, mira mi amor, mira lo que yo te he llamado. Escucha mi voz, escucha el Espíritu Santo que tienes. Señor, despierta el fuego del Espíritu en tu iglesia, en tu casa, en la red a la cual pertenezco, Señor, porque para eso me has puesto como ministro competente, como atalaya. Ya no miro la frustración, ya no miro el pasado, miro lo que me has dado para ponerlo a servicio de tu casa, de tu cuerpo. Gracias, Dios, por esta Casa Macedonia Internacional, casa de amor, casa de restauración, casa que se levanta en un nuevo tiempo, en un tiempo de revelación, de espíritus entendidos, de espíritus sensibles a su voz, para avanzar conforme a la voluntad plena y perfecta que Él tiene. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre eterno. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, que habitas en nosotros, porque en ti estamos plenos y en ti somos perfectos, porque el valor tú nos has dado, y ahí avanzamos, y ahí nos refugiamos, y ahí también crecemos y avanzamos hasta llegar todos a la unidad de la fe. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale fuertes palmas a nuestro Rey. Tome sus asientos, amada iglesia. Y en esa misma disposición en su ser, usted pueda disponer su corazón, ese corazón alegre, para dar al Señor. Los hermanos ujieres van a pasar por sus lugares. Levante su manito a aquel que necesita sobre de ofrenda, de diezmo. Le pido por favor que usted pueda anotar bien todos sus datos, la fecha, DNI, nombres completos, que es necesario. Los que ya tienen sus diezmos bien anotados, por favor pasen por aquí adelante a depositar sus ofrendas y sus diezmos.